Bon dia a totes i a tots. Anem a iniciar l'últim curs de la sèrie de cursos d'estiu de l'edició 2016 a la Universitat Jaume I. La tercera edició, per cert, del curs que fa referència a la música i que es titula Creativitat i expressió musical. 3 edicions amb èxit, dirigides pel professor José María Peñalver, que a banda de ser un teòric, un professor en qüestions acadèmiques i d'educació, damunt és un artista consumat del clarinet. Bé, este curs, com sabeu, té un caràcter formatiu, però a banda d'això també un caràcter formatiu no només teòric sinó pràctic. En definitiva, músics, docents de conservatori, especialment d'infantil i d'ESO, però també estudiants universitaris i qualsevol persona que té un interès per la música i concretament o especialment per la creativitat en aquest àmbit. Sempre quan es parla de creativitat pareix que s'associa només, per dir un exemple, a les arts plàstiques, no? Quan creativitat està en la ciència, està en la literatura i està en la música. Només que en cada un d'aquests àmbits té unes característiques, unes peculiaritats especials. Bé, hi ha 3 aspectes bàsics en els quals s'articula aquest curs. Primer, una temàtica innovadora, el prestigi d'exponents, a la meva dreta hi ha una conferenciant de prestigi, i després també una estructura dinàmica i participativa. Per tant, jo crec que en el bon sentit de la paraula estareu tots ben divertits. Bé, la metodologia és una metodologia on la imaginació, l'espontaneïtat i l'originalitat tenen el seu assient, el seu seient, donat que és una metodologia, com diem antes, original i pròpia segons l'ha estructurat el director del curs. Després hi ha una sèrie de persones com Clàudia Montero, Manuel Pérez Gil, Tejada Jiménez, que realment donaran una pàtina ben brillant a totes les aportacions teòriques i a la participació de les seues experiències en aquest àmbit. I taules rodones i tallers. I finalment, crec, avui ho llegia jo també en la premsa, en el Cafè dels Sentits, el divendres al vespre, a les 7:30 de la vesprà, hi haurà un concert on podem gaudir tots d'aquest resultat, d'aquesta conclusió de creativitat, espontaneïtat i, entre cometes, bon rotllo entre tots els que participeu en el curs. Bé, dit això, li passo la paraula al director per a que ens diga algunes característiques de tipus organitzatiu o logístiques de com se'n va a desenvolupar les sessions al llarg d'aquest curs. Res més, espero que gaudiu, que aprofiteu, estic ben segur que sí, i que suposo que possiblement pugui haver altres edicions. Te passaré la paraula. Buen día, buenos días. En un principio me gustaría agradecer la presencia del vicerrector de Cultura, Wenceslao Rambla, en esta sesión inaugural del curso, de la tercera edición del curso Creatividad y Expresión Musical. Agradecer al Servicio de Actividades Socioculturales el haber confiado en mí para esta tercera edición. Y bueno, también agradeceros vuestra asistencia y vuestra matriculación en el mismo. Asimismo, también felicitaros por el buen gusto demostrado al matricularos en este curso. Era una broma, ¿eh? Bien. Bueno, en este curso lo que vamos a hacer es reflexionar, practicar, llevar a cabo en situaciones reales, situaciones de improvisación, de composición y de interpretación. Todo en torno al eje vertebrador del curso, que es la creatividad. Vamos a tener talleres prácticos por Neus Aznar, de musicoterapia, José Luis Miralles Bono, que nos va a hablar cómo improvisar sin saber de música. Vamos a tener experiencias innovadoras de la mano de David Rocco, profesor de música del CEIP de la Vall d'Alba, y Luis Granell, hablándonos de un grupo, un proyecto que tienen una banda hecha por alumnos de primaria, se llama 10 anys de Stans Band. ¿Es así?
¿Bien? También tenemos talleres prácticos enfocados a la informática y las nuevas tecnologías de Jesús Tejada Jiménez y también de Manuel Perejil. Y bueno, yo espero que a través de este curso todo el mundo adquiera recursos para la docencia, tanto para el grado en maestro de infantil como el maestro de educación primaria, tanto para el público en general, para músicos aficionados. Y bueno, estoy muy contento porque es la tercera edición. En 2012 conseguimos reunir a 4 catedráticos de musicología, cosa que, bueno, había más catedráticos en la UGI que en toda España, ¿no? Y en este curso. Y bueno, ya cerrando ya, agradecer también la presencia de Claudia Montero en esta maravillosa sesión inaugural, Retos de la Creatividad, que va a impartir en breve. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Veo algunas caras conocidas, me parece, aunque me olvidé las gafas y entonces eso realmente me impide la certeza de la visión. Pero para los que conozco, bueno, me alegro mucho de volver a verlos. Y a los que no, bueno, vamos a compartir un rato sobre mi experiencia, lo que yo opino sobre la creatividad y los retos, ¿no? de la creación, de la identidad, que son, digamos, temas muy cercanos a mí en este momento. Quiero agradecerles sobre todo la presencia, porque son muy valientes de estar aquí esta mañana y los días que siguen y compartir, ¿no? Sobre todo una experiencia que en mi caso pretende, digamos, producir una motivación, un estímulo, despegar, ¿no? y desplegar ideas que puedan tener ustedes, que puedan aplicar dentro de los ámbitos profesionales en los que están trabajando. Y si no es para los ámbitos profesionales, que sea para ustedes mismos, ¿no? Porque esto de la creatividad no tiene que ver solamente con generar ideas o nuevas formas de ver la forma en la que trabajamos, sino sobre todo la forma en la que vivimos, porque eso es lo que va a representar después en nuestros ámbitos de trabajo esa nueva forma de encarar los proyectos y de trabajar, que es lo que nos interesa. La propuesta de Chema, y te agradezco muchísimo que me hayas llamado, y a José Luis, que fue un exalumno muy destacado en el conservatorio. Realmente para mí fue el primer reto, fue pensar sobre qué era lo que yo podía transmitir a ustedes y que podía, digamos, dejarles como algo interesante o que perdurara. No tiene sentido permanecer 1 hora y pico sentados y después traspasamos la puerta y ya no nos acordamos de lo que escuchamos, ni salimos con nada que nos haga pensar, ¿no? Como una película, que uno sale y dice, uff, no pasó nada, tiré el dinero. Bueno, no se trata de eso, se trata de qué es lo que yo les puedo transmitir a ustedes acerca de mi experiencia como creativa musical y muy vinculada a la identidad. ¿Por qué hablé de la identidad? Bueno, porque es un concepto muy complejo de definir en un espacio-tiempo como en el que estamos, pero en el que todos podemos llegar a identificar algunas cuestiones básicas, ¿no? La identidad puede ser la identidad personal, la identidad nacional, incluso la identidad sexual, que está en estos momentos ¿no? dando vueltas y generando tanto debate social. En mi caso, la identidad que se vincula con la música tiene que ver justamente con estos gestos propios que tenemos las personas y que adquirimos en función del lugar donde vivimos, de la cultura en la que nos rodeamos, de aquellas cosas que vamos, digamos, asimilando, ¿no? del entorno, y que van generando una historia vital dentro de cada uno y que a la hora, en mi caso, ¿no? de compositora, busco este material, genero a través de estas ideas, de estas vivencias, mi propia música. Por supuesto, esto habla de una identidad musical.
¿Qué es lo que pasa hoy en el ámbito de la música concretamente, ¿no? Los retos más grandes que tenemos en principio los compositores y en general todos los artistas, ¿eh? No lo voy a dejar cerrado solamente a la música. El reto más grande que tenemos es poder decir algo que trascienda. Es una de las cosas que más dificultad se producen, sobre todo, lo transmito desde la experiencia de profesora de composición. ¿Por qué queremos hacer música? ¿Para qué? ¿Para quién? O sea, ¿cuáles estas preguntas que son, digamos, como unas especies de básicos que se hacen, ¿no? Ya solamente en el primer día de clases, inclusive en la prueba de acceso, no sé si a vos te lo preguntaron, José Luis, pero esto es así. A mí siempre me gusta preguntar eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por quién? Bueno, esto genera una cantidad de cuestiones internas acerca de la elección de lo que vamos a hacer. No solamente para estudiar composición, sino cualquier otra cosa. ¿Por qué? ¿Para quién? Porque ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde quiero llegar con todo esto? Estos son retos que nos planteamos y que a su vez tenemos que respondernos para poder, obviamente, tomar el camino correcto. En el camino de la música, al margen de tener que elegir una carrera como en mi caso composición, donde digamos se adquieren todos los conocimientos técnicos para escribir la música, se aprende sobre otros estilos, sobre otras identidades, ¿no? Y después uno, digamos, desarrolla la propia. En el caso de algunos que les cuesta un poquito encontrar su propio camino, bueno, para eso estamos nosotros en el conservatorio, donde sea, en el ámbito privado, haciendo prácticamente como de coach, porque enseñar a componer es muy difícil. La composición es algo que trae cada uno y nosotros lo que damos son herramientas para poder, digamos, extender ese lenguaje, esas ganas de decir cosas, pero en realidad eso ya se trae, digamos, como un deseo. ¿Se puede enseñar a ser creativo? Sí, obviamente. Es una expresión bastante usual, decir, esta persona es creativa o no es creativo. Sí, claro que podemos aprender a ser creativos. Hay una creatividad nata que muchos van a desarrollar no solamente en su trabajo, sino en estas cuestiones de la vida, ante los imprevistos, los problemas, las cosas que suceden, donde uno empieza, ¿no?, a elaborar esto, de crear para modificar una situación o resolver algo. Pero en el ámbito de la creación artística, bueno, sí, también se puede aprender a ser creativo. Va a haber muchos caminos en los que se tienen que, digamos, reforzar, porque cuanto más conocimiento tenemos acerca del área específica en la que nosotros queremos desarrollarnos, obviamente la creatividad empieza a tener una extensión más importante, pero también hay que reconocer que cuanto más conocimiento tenemos sobre un área determinada, más nos cuesta soltarnos en nuestras propias ideas porque sentimos, ¿no?, el condicionante, esto ya se hizo, esto ya suena, esto ya fue hecho. Y si podemos vencer esa barrera de la autocrítica, de decir, esto no, porque esto ya se escuchó, porque esto ya está dando vueltas desde hace mucho tiempo, vamos a poder encontrar nuestro propio camino creativo. ¿Cómo aprendemos a ser creativos? Bueno, en la observación. La observación es muy importante, ¿no? Observar qué es lo que se crea a nuestro alrededor permanentemente y, por sobre todas las cosas, aparte de la observación, la imaginación. O sea, lo que no podemos hacer para lograr el camino de la creatividad es limitar nuestra imaginación. Eso es algo que también se puede aprender, ¿no?, a soltar esta imaginación, pero también, como les digo, siempre es necesario tener una especie de orden en la incorporación que vamos haciendo de estos contenidos para después poder soltar estas ideas. Ser creativos como músicos. Perdón, ¿dónde estás, Chema? Te pido un favor que quiero... Perdón, Esto está acá. Ahí está. Vale.
Lo vamos a poner como entera la presentación, así. Ahí está. Sí, ahí está. Bueno, se puede enseñar a ser creativo. Esto es lo que estábamos hablando recién, ¿no? Y yo hablo de la creatividad en el aula de música. Muchos serán ya profesionales que están trabajando en el aula de música. Reconozco que a mí también me tocó ser profesora en infantil y en escuela primaria, tanto como en escuela secundaria y ahora en el Conservatorio Superior. Una de las cosas más difíciles que me tocó en mi vida fue estar en un aula de infantil y de escuela primaria. Si se puede ser creativo en el aula de música, sí, pero la creatividad en estos niveles es de una velocidad increíble. O sea, todos lo saben, hay que estar permanentemente cambiando. Eso exige muchísimo estrés, muchísima energía y como los veo a todos jóvenes, sé que eso no les va a faltar. Pero reconozco que es algo sumamente difícil, sobre todo desde la planificación. Sí que se puede ser creativo en el aula de música, pero no nos olvidemos de una cosa, que nosotros estamos trabajando, en el caso de niños, con historias, con capacidades que pueden ser diferentes o no, y eso, digamos, también va a condicionar nuestra creatividad. Tal vez esos son los momentos en los que más creativos nos toca ser, ¿no? Cuando encontramos dificultades en el entorno y hay que generar nuevos recursos para poder modificar esa realidad o para llevar en un paralelo, ¿no?, el área de conocimiento. Estos son, digamos, retos permanentes que nos encontramos frente a en un aula de música, ya sea, les digo, del nivel que partamos, ¿no? Salvo en el conservatorio, donde, bueno, es otro tipo de creatividad, pero también se plantean en otra escala estas dificultades. Enseñar música creativamente. Y acá vienen los temas sumamente difíciles sobre las cuestiones de las escuelas y la enseñanza, sobre todo para los instrumentistas, ¿no? Que si los instrumentistas vienen de la escuela rusa, escuela francesa, bla, 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 bla. Sí se puede enseñar música creativamente. ¿Por qué? Porque cada persona a la cual le vamos a brindar nuestro conocimiento, en mi caso especial en el área de composición, es una persona que trae algo nuevo, algo diferente para decir, y que mi tarea fundamental es encontrar y ayudarlo a que sepa decirlo. Eso va a implicar, por supuesto, creatividad. Eso va a implicar, por supuesto, un compromiso por parte del docente hacia estas personas que están buscando la llave. Nosotros no le vamos a abrir la puerta, pero sí le vamos a dar pautas o una especie de camino como se puede conseguir. Esto es una tarea difícil y ser creativo implica justamente esto, encontrarnos a veces ante la dificultad de vamos a suponer un caso, un ejemplo, ¿no? Un alumno que tiene que componer una sonata para piano y está trabado porque no puede avanzar y porque las ideas no le salen y porque parece que no va a tirar para adelante. Y bueno, la creatividad, en mi caso o en el de mis colegas al frente de composición, consiste justamente en descubrir, ¿no?, por dónde lo tenemos que llevar, por dónde lo tenemos que ayudar, cómo tenemos que sugerirle sin condicionarlo, ¿no?, para que genere ese material y sobre todo liberarlo a él en esto que estábamos hablando de la imaginación para que pueda crear su propio lenguaje. Y siempre, como les digo, con estas barreras o con estos límites que pueden imponer en muchos casos las cuestiones teóricas, ¿no? Si tenemos que escribir una sonata tiene una forma predeterminada y lamentablemente no la podemos cambiar, pero el contenido podemos realmente hacer algo novedoso, si no, no se seguiría escribiendo. Ser creativo como músico. Me gustaría, sí, por curiosidad, saber si tenemos músicos activos. A ver, alguno que me... Vale, bueno, tenemos un montón. Bueno, me resulta interesante porque este es un punto
difícil, ¿no? El intérprete se tiene que ceñir muchas veces a lo que está escrito, sin salirse, muchas veces, en el sentido de que, bueno, el tempo es así, las indicaciones son estas. No sé, en el caso de algunos compositores que son sumamente rigurosos, que eran, bueno, en el caso de Bartók, ¿no? Que uno mira una partitura y te dices concretamente cuánto tiene que durar, cómo lo tenemos que hacer, digamos. Ahí uno se siente que la creatividad está un poco limitada por la cantidad de parámetros que nos pueden indicar en una partitura. Pero sí se puede ser creativo. Aún en esos límites sumamente estrictos podemos ser creativos. Creativos, por ejemplo, a la hora de estudiar. Creativos a la hora de observar ese material, creativos a la hora de ver qué es lo que nosotros podemos decir y creativos a la hora de poder entender qué es lo que el creador, el compositor, quiso decir. La creatividad va a estar en todos los planos, absolutamente, de la música, ¿no? Y hay una cuestión que yo les pido así como algo muy especial, sobre todo los intérpretes. Cuando tenemos una partitura delante, uno intenta descifrar, ¿no?, notas, controlar los tempos y que las cosas estén afinadas y un montón de cosas. Pero no nos olvidemos que detrás de todo eso hubo alguien que escribió esa música. Entonces, la creatividad también es intentar imaginar cómo y en qué circunstancias estas obras han sido escritas. Porque eso nos permite, digamos, de una cierta forma, apropiarnos de esa idea o esa imaginación del compositor y entender. ¿Qué sucede con esto? Es muy importante el estilo, reconocer estilos. Y eso significa también ser creativos a la hora de investigar y de buscar cómo, o sea, es muy fácil con las herramientas que tenemos hoy, ¿no? Tecleamos en YouTube, entramos ahí, encontramos todo lo que queremos por 10.300 versiones. Tiene sus pros y sus contras, porque de la cercanía al material que está dando vueltas es inmediata, pero también, digamos, nos limita a esta cuestión de imaginarnos nosotros mismos qué es lo que queremos decir. Es una pena que no pueda hacer un ejercicio que hice este año con algunos alumnos en el conservatorio, en Historia de la Interpretación, y era darles un fragmento de algo absolutamente desconocido, ¿no? No con el sentido de una lectura a primera vista, pero bueno, te paso el dato como para que lo tengas en cuenta, no como el sentido de una lectura a primera vista, sino para que seamos capaces de acercarnos a un material que no conocemos, que no sabemos de quién es, descifrar, digamos, un poco los códigos estéticos y poner nuestra creatividad y nuestra imaginación a la hora de la interpretación. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué queremos que esto se haga así? En el caso, no sé, de un violín, ¿por qué le queremos ligar? ¿Por qué queremos hacerla suelta? O sea, esto es muy importante. O sea, no ceñirse siempre a lo que está hecho, sino liberar nosotros mismos la posibilidad de darle una visión diferente. En las clases de armonía hace muchísimos años, también pasaba lo mismo. La música no es algo rígido, no es algo que nosotros podamos, digamos, marcar, salvo el tempo, y quedarnos en un punto y decir, esto es así. Hay cosas que son verdades irrefutables, ¿no?, en cuanto a cuestiones teóricas. Pero, por ejemplo, la armonía depende del lugar donde estemos situados, qué es lo que vamos a ver, ¿no? Empiezan todas las discusiones, que si acá Beethoven moduló, no moduló. A mí me parece fantástico, ¿no?, que se escriban tratados, libros, que se hagan tesis doctorales sobre todo esto, porque, bueno, implica que la gente se posiciona en un lugar para mirar. Y lamentablemente, como no tenemos a muchos compositores de estos vivos, no les podemos preguntar. Y voy a decirles algo. Si a mí me preguntan muchas veces qué es lo que quise hacer en una obra, y algunas veces les tendría que decir, no lo sé, no lo sé, porque, digamos, la música se va generando, hay una cierta rigurosidad, en mi caso, con respecto a las cuestiones formales, a las cuestiones instrumentales, a las orquestaciones, pero hay momentos de magia absolutamente pura que son
imposibles de definir o de descifrar. O sea, ¿qué pasó acá? ¿Por qué hiciste este acorde? Ay, yo qué sé por qué hice ese acorde. Me sonaba bien y me parecía que quedaba fantástico. Y es como presionar a intentar escarbar sobre algo que tiene, digamos, un contenido, como dije recién, absolutamente mágico. Entonces, la conclusión de este slide, sí, se puede ser creativo en cualquier ámbito. ¿Me querés decir algo? Ah, vale. Se puede ser creativo en cualquier ámbito, absolutamente. Lo que tenemos que hacer es proponernos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para ser creativos? Estar con gente creativa. Entonces, de este círculo que están hoy formando ustedes, perdón, estoy segura que van a salir un montón de ideas, no tengo ninguna duda, pero tienen que conectarse. Es muy importante escuchar las ideas que pueden tener los demás y después, en nuestra soledad, en nuestra intimidad, desplegar las propias. Eso es muy, muy importante. La identidad. Esto, como les dije antes, es un tema muy complejo de definir, pero bueno, si nos hacemos en una generalidad sobre qué es la identidad, sobre los rasgos que pueden tener determinadas personas, determinadas culturas y que hacen que nos sintamos identificados en ciertos, no sé, como digo, culturas, movimientos sociales. O sea, la identidad es muy abarcativa, pero es muy necesaria. Es muy necesaria. Hace tiempo que vengo notando muchas cosas en el mundo, sobre todo en el que yo me desempeño, que es de la composición. En estos momentos, gran parte del dinero que está dando vuelta en los sponsoreos, ¿no?, en los conciertos y por todo el mundo, tiene que ver con las apuestas a las músicas que tienen que ver con etnias, con identidad, con los folclores. Yo sostengo algo que siempre lo digo en mis clases, como no queda ninguno, y tal vez José Luis hace muchos años que lo dije y se olvidó, lo puedo decir. Estamos en un mundo realmente sin límites, ¿no? La globalización abarcó unos límites realmente insospechados. ¿Qué pasa en la música? También. Entonces empezamos a escuchar obras que decimos, oh, ¿y este compositor qué será? ¿Será? Tal vez es un chino que vive en Suiza, o tal vez es un sueco que vive en la Patagonia, o es un brasileño que vive en Australia, porque no tenemos idea de dónde es, ¿no? A mí eso particularmente me resulta, no voy a decir que es molesto, pero me resulta desconcertante. Y lo que vengo viendo a lo largo de todos los últimos años de actividad profesional es esto, que las músicas que están emergiendo, las obras que están emergiendo, ¿no?, salvo algunas corrientes especiales, como bueno, puede ser el trabajar con medio mixto o de música electroacústica, que esto va por otro lado, pero digamos de la música instrumental, acústica, lo que va tomando mucha fuerza y mucho poder tiene que ver con la identidad. ¿Por qué? Porque hemos perdido límites, entonces el hecho de poder mostrar lo que hacemos y de dónde venimos y aquello que nos ha influido en nuestra historia vital, por lo tanto en nuestra parte creativa, es justamente lo que se está buscando. O sea, yo conozco a una persona, a cualquiera de ustedes, hoy me voy a quedar con sus caras, pero tal vez me gustaría saber más de ustedes, saber quiénes son, qué hacen, qué instrumento tocan, conocer tu identidad, saber quién sos, de dónde venís, qué es lo que querés hacer, por qué estás acá. Esto es muy importante. En la música pasa exactamente lo mismo. Poder decir con nuestra identidad, con nuestro gesto, con aquello que nosotros hemos vivido, es lo que nos hace sentir una pertenencia. Hace 14 años que vivo en Valencia. Mi valenciano es muy malo, lo siento, no me animaría a hablarlo. Todos se han dado cuenta que soy de Buenos Aires, porteña. Y es algo que no puedo cambiar. No puedo cambiarlo, por más que quisiera no puedo cambiarlo, sobre todo en mi forma de hablar y en la música que escuché, que viví. Y bueno, si alguno tiene la posibilidad y después da un minuto de tiempo, bueno, tal vez les pongo algo, cosa que no me gustaría, pero bueno, si quieren saber quién soy, mi música suena a Buenos Aires, porque esta es mi identidad.
Y es muy importante no olvidarnos de quiénes somos. Nunca. Estemos donde estemos, ¿no? Nunca. Esto es muy importante en el ámbito de la creatividad, porque una gran parte de la creatividad o forma de crear que tenemos es tomar elementos de nuestras raíces y de nuestra identidad, que son gestos que están prácticamente en nuestro inconsciente, no lo podemos evitar. Ejemplo práctico, en una clase de composición, algún alumno trae una obra, ya sea para el grupo que sea, supongamos para piano, y la obra tiene algunos giros así, como digo yo, muy ibéricos, muy locales, o no sé, o una música de banda. Le digo, ¿por qué renunciamos a lo que somos? Está muy mal eso, porque estamos ejerciendo una violencia prácticamente sobre nosotros mismos al negar quiénes somos y de dónde venimos. Que uno puede experimentar, que uno puede trabajar sobre otras corrientes estéticas, que uno puede, digamos, liberar esa presión tal vez local para fortalecer o enriquecer un lenguaje, está muy bien. Pero no nos olvidemos de dónde venimos, ni quiénes somos, ni qué es la música, cuál es la música que escuchamos, ni qué es lo que sentimos. Shostakovich, por ejemplo, todos aman Shostakovich, yo también, y en la música de él todo el tiempo se escuchan evocaciones de su propia infancia, ¿no? Su padre creo que tocaba en una banda y él todo el tiempo aparece una música que nos evoca estas situaciones propias de la infancia, y es eso en lo que nosotros tenemos que, digamos, hacer una mirada, no solamente para crear, en mi caso la música, sino ustedes para crear o desplegar sus trabajos creativos, porque ustedes también están trabajando con personas que están en la misma situación. Niños que vienen de diferentes sitios, con diferentes culturas, con diferentes escuchas, con todo esto es muy enriquecedor. Y es justamente lo que nosotros tenemos que poder aprovechar para poder enseñar. Hace un par de días alguien subió en Facebook, un compañero, Emilio Calandín, tal vez lo leyó, una nota en el diario El País que hablaba sobre que para aprender es necesario emocionarse. ¿Alguien lo leyó? ¿No? Bueno, después, si puedo, se los paso. Me pareció realmente muy interesante. Que el cerebro, cuando se emociona, tiene una capacidad de aprendizaje mucho más grande que en otras circunstancias. Esto obviamente todo probado científicamente por gente que, digamos, se dedica a esto, a la neurodidáctica o algo así. Yo me quedé con esto, con que es necesario emocionarse para aprender. Y la música es el camino, digamos, más directo que tenemos para producir emoción. Entonces, evidentemente, si somos capaces de entender lo que tenemos entre las manos, madre mía, no tenemos límites, no hay límites. Y eso es lo que tiene la música. Cuando me preguntan por qué escribís la música que escribís, yo siempre contesto, para emocionar. O sea, esto desde que empecé a componer. La primera emoción que debe surgir en un creativo es en uno mismo. No pretendan nunca emocionar a nadie si no se emocionan ustedes. Eso es, como digo yo, el kit básico de supervivencia del compositor. Primero lo sentimos nosotros. Y cuando realmente estamos emocionados, vamos a lograr esa emoción en el resto de la gente. Y a su vez es lo que vamos a lograr, enseñar, aprender. Si no hay motivación, si no hay emoción, realmente lo que estamos haciendo es perder el tiempo. Estoy viendo que hay gente que tiene bastante calor. ¿Es posible que pongamos un poquito más de aire acondicionado? ¿Está a tope? Bueno. Yo estoy bien, pero no quiero que se me desvanezca nadie. Vamos a ser creativos, no sé, podemos ir al parque si quieren. Yo no tengo ningún problema. Bueno, volviendo entonces al tema de la identidad musical, que era esto que les decía, que es la identidad musical. Bueno, es justamente esto, haber tomado conceptos, recursos, gestos propios de la música de cada una de las regiones y generar un material académico, por así decirlo. No me gusta emplear la palabra clásica porque eso sujeta, ¿no?, o circunscribe a un periodo determinado de la música. Entonces,
tomar estos gestos, estos recursos propios de nuestra cultura es lo que nos hace a la hora de crear nuestro propio lenguaje utilizando estos recursos, es darnos una identidad. Por lo tanto, esta música suena a determinado país, a veces uno escucha algo y dice, ¿esto de dónde será? Ah, esto es de acá, esto es de allá, esto puede ser esto puede ser lo otro. Bien, ya nos vamos ubicando geográficamente. Después podemos ir un poquito más, o sea, decir, bueno, esto es muy contemporáneo, o es con un lenguaje avanzado, o esto es un lenguaje más tradicional, o reconocer todas estas cosas. Pero el gesto del lugar es algo que no se puede cambiar. Bueno, acá me gustaría un poquito adentrarme en esta cuestión de los compositores y de la identidad, que es justamente en donde yo trabajo, ¿no? ¿Por qué elegí América Latina? Porque, bueno, son culturas más emergentes, ¿no? En el sentido que, vamos, América es un continente bastante nuevo. Yo pensaba... La primera vez que pisé la Universidad de Valencia, cuando me matriculé para hacer un doctorado, el cual no terminé, por supuesto, debo confesar, vi en el círculo que decía Universidad de Valencia, año 1490 o algo así. Y yo dije, ay, madre mía, pensar que Colón todavía no había llegado a América. ¿Qué estarían haciendo mis antepasados? No sé, fuego con palitos, tirando piedras, no sé. O sea, sentí una cosa realmente muy intensa. Bueno, mi padre era de Navarra, pero mi mamá era argentina. Entonces, claro, tuvo así como un choque de emociones, ¿no? Decir, ay, acá, madre mía, estaban fundando esta universidad y nosotros allá, vaya a saber lo que estábamos haciendo, tratando de, no sé, cazar pájaros con piedras, qué sé yo, una cosa muy complicada. ¿Qué sucede? Somos un continente nuevo, muy nuevo, y toda la cultura que se recibió, digamos, durante la colonización o evangelización, obviamente provenía de Europa. Entonces uno a veces puede escuchar, ir a un concierto donde dice, vamos a escuchar barroco hispanoamericano. Vale, ok, es lo mismo que se estaba haciendo acá. ¿Por qué? Porque el barroco fue algo que se, digamos, exportó o se importó en América. O sea, no existía. La música que tenían ellos era algo totalmente diferente. ¿Qué es importante dentro de América Latina? La diversidad que tenemos. No es lo mismo la música que tenemos en Brasil, que la música que tenemos en Argentina, que la música de México. O sea, eso sigue siendo algo sumamente importante y valioso, ¿no? Para incluso reconocernos dentro de nosotros mismos. Sucede que, como salvo en Brasil, todo el resto hablamos castellano o español. A veces es muy difícil reconocer hasta las diferencias de acentos entre nosotros mismos. O sea, ay, ¿este será venezolano? No, a mí me parece que es cubano. No, seguro que es dominicano. No, a los argentinos parece que nos reconocen bien porque hay muchas películas argentinas, gracias Darín. Hay muchas películas argentinas dando vueltas y es un acento que es bastante reconocible. E inclusive el de los uruguayos que hablamos igual. Pero en el resto, yo reconozco, a mí me cuesta diferenciar un poco, ¿y este es de Perú? ¿O este es de Ecuador? ¿No de Colombia? ¿No? O sea, imagínense si esto lo planteáramos a nivel musical. Dijéramos, uy, a ver esta música, ¿de dónde suena? ¿Esto es mexicano? No, esto no es mexicano. Bueno, ¿qué es lo que generó un material muy valioso y muy importante para los compositores, para los artistas en sí? Son las danzas. Las danzas, toda la música que estaba generada a través de la danza es la que realmente genera la identidad. Los veo sumamente acalorados. ¿Querés que me mueva un poquito para...? O si se quieren desplazar un poco, sí, o si quieren podríamos apagarles los focos de atrás, porque eso me parece que les debe dar mucho calor. Como si están en una escena. ¿Ahí? ¿Mejor? ¿Sí? ¿Van bien? ¿O no? ¿No? Bueno, entonces sí, dicen que no, que quieren, no. Ponemos la luz, vale. Bueno,
mientras resolvemos el tema de la luche. Ahí está. Si quieren ponerla... Ahí, ¿Seguro que están bien? Vale. ¿No? ¿No? Vale. Bueno, no importa. Bueno, el tema de las danzas es algo sumamente importante. Las danzas que surgen como elementos de... puede ser festejos o relacionados con rituales, son los que van generando después mucho gesto que es utilizado a través del tiempo por los compositores. Si pensamos en equivalentes, por ejemplo, dentro de Europa, la suite, ¿no? La suite barroca, que estaba conformada por esas famosas danzas, la alemán, la sarabande, la giga, la courante, que venían cada una de diferentes sitios, ¿no? De Francia, de Alemania, de Inglaterra, la sarabanda de España. Ya hay como una especie de antecedentes sobre la importancia que podían tener la danza dentro del ámbito musical. En América Latina no escapamos de todo esto, obviamente, porque todas las tribus indígenas que eran incontables, yo, o sea, ya en Argentina me pierdo si tengo que decir todas las que había, pero esto generó, por supuesto, una cantidad de riqueza cultural. A su vez, digamos, imagínense los desplazamientos o las integraciones de unos indígenas con otros o las desapariciones de algunos, porque bueno, en épocas posteriores a la colonización también hubo bastante, digamos, represión étnica y al punto que hay algunas tribus que han quedado totalmente extinguidas, ¿no? Aunque ahora hay como un resurgimiento, ¿no? De toda esta cuestión cultural, pero bueno, nosotros nos quedamos con un legado de todo esto y este legado tiene que ver en la música y tiene que ver sobre todo muchos de los instrumentos. ¿Qué sucede? Una ciudad o un país como Argentina, con una ciudad, una provincia como Buenos Aires, con una ciudad como Buenos Aires, habitada por una cantidad de inmigrantes impresionantes. O sea, piensen que en Buenos Aires la población está conformada en un 75% por gente que desciende de italianos y un 25% que desciende de españoles, más alemanes, franceses, judíos, no sé, lo que quieran, de todos los colores y de todo. Todos convivimos bien, porque la crisis es tan grande que hay que acostumbrarse a convivir. Dentro de esto, lo que les quiero plantear, surgen las cuestiones folclóricas, ¿no? El folclore urbano, que nosotros denominaríamos el tango, como folclore urbano, y el folclore no urbano, donde estarían todas estas danzas que podemos tener, que vienen, no sé, desde La Pampa, desde el norte de Argentina. Acá empiezan los compositores muy sabiamente a reparar en estos recursos musicales, a apropiarlos como parte de su identidad y generar sus propias músicas dentro del ámbito académico. Y ahí surgen grandes nombres dentro de la composición. Por ejemplo, en Argentina tenemos a Carlos Guastavino, voy a citar a dos, ¿no? Y vamos a escuchar un poquito de cada uno. Carlos Guastavino y Alberto Ginastera. Alberto Ginastera seguramente es el más conocido de todos por sus ballet, estancias, pero bueno, no importa si no lo conocen. Les cuento un poquito la historia de estos dos compositores que, ya les digo, son los más importantes dentro de lo que sería una corriente estética vinculada con el folclore. No con el tango, sino con el folclore. Ginastera tuvo una vida muy interesante porque él prontamente viajó a Estados Unidos con una beca y ahí tomó, por supuesto, contacto con otras corrientes estéticas y él tuvo un periodo creativo bastante diferente uno de otro, ¿no? No es lo mismo, igual pasa con Stravinsky, ¿no? Con los compositores que viven mucho tiempo y se desplazan. Él empezó con una corriente estética neofolclórica, pero después cuando termina en Suiza, bueno, ya estaba, digamos, abrazando, no sé, el serialismo, dodecafonismo. O sea, esto es algo bastante común. Yo me centro en la parte del neofolclorismo, que es lo que tiene que ver con la identidad. ¿Por qué? Porque su música está vinculada con muchísimas danzas propias de
Argentina, no concretamente, ya les digo, vinculadas a Buenos Aires, porque Buenos Aires tiene su, digamos, corazoncito vinculado con el tango. Y Guastavino, que es otro compositor realmente muy, muy importante, que tuvo una vida muy extensa, él, digamos, abrazó el folclorismo, la música muy tonal. Para él la melodía era una de las cosas más importantes. Y imagínense que él murió hace pocos años, pero todos los años en los que vivió, él tuvo que convivir con 10.000, o sea, lo que sucede ahora, ¿no? Hay 10.300 corrientes estéticas. Tenemos que todos aprender a convivir y respetarnos. En aquel momento a él le costaba mucho que lo respetaran. Lo trataban de antiguo, de, no sé, una persona retrógrada. Bueno, le decían un montón de cosas, pero él decía que él iba a escribir la música que a él le gustaba y la música que le salía del corazón y, por supuesto, ponderando ciertos parámetros como melodía, armonía. Bueno, ahora vamos a escuchar algunas cosas para que se den cuenta de lo que hablo. El tiempo lo puso en su sitio, porque así como él fue sumamente marginado por muchas, incluso corrientes de compositores, asociaciones de compositores que lo tenían totalmente marginado, él, digamos, después con el tiempo logró su espacio. La gente empezó a darse cuenta que esto que él estaba haciendo tenía mucho valor y una cosa es decir, hago esto porque está de moda y porque es snob y porque queda bien, y otra cosa es lo que sentimos, ¿entendés? O sea, ahí es donde voy. Vamos a reconocer aquello que sentimos, aquello que nos emociona, que es lo que tenemos que seguir. Y después, bueno, yo dividí en 4 países, ¿no? Brasil, Argentina, Cuba y Costa Rica. O sea, no hacer un recorrido sobre toda América Latina es realmente, o sea, implicaría un curso completo o más, ¿no? Pero solamente unos pequeños así salteados por cada uno de estos lugares. ¿Por qué Brasil? Brasil recibió bueno, traje algo para que escuchemos de Héctor Villalobos, el compositor tal vez más importante. Hay muchísimos más, pero hablo de aquel que proyecta el nombre de Brasil en un ámbito totalmente internacional a través de su música. ¿Por qué? Porque su música, aun cuando obviamente vamos a escuchar giros y cosas absolutamente europeas, hay gestos, hay como una languidez, como un dejar que nos hace sentir que esta música viene de donde viene, de Brasil. Él escribió las famosas bajianas brasileñas, los choros. Bueno, el repertorio, el catálogo de él es inmenso. Yo traje un poquito de un cuarteto de cuerdas solamente para que ustedes entren en la sonoridad y podamos escuchar diferentes características. De Cuba, bueno, traje obviamente a Leo Brouwer, que es el más así, digamos, vivo, ¿no? Porque hay otros compositores también, pero digamos, Leo Brouwer ha puesto la música de Cuba a un nivel, digamos, altísimo de reconocimiento, y me pareció interesante también hacer escuchar algo de él porque, bueno, es un compositor que está vivo, que está activo, ¿no? Que decimos, ¿qué pasa con la música contemporánea? Yo soy contemporánea, ¿no? Uno me dice, ¿escribís música contemporánea? Le digo, sí. Claro, qué bien, qué interesante. Después cuando escuchan me dicen, pero entonces no sos contemporánea. Le digo, sí, soy contemporánea. Si estoy viviendo ahora acá es porque soy contemporánea. Pero bueno, mi estética es otra. Todo un tema ese. Y después, bueno, traje algo de Costa Rica, también de un compositor que se llama Roberto Sierra, también fabuloso, realmente un compositor que estamos a unos niveles también muy altos, que él vive en Estados Unidos, es profesor en una universidad en Estados Unidos, tiene muchísima actividad, pero digamos su música trae evocaciones permanentes de su propia historia vital, porque él a los 20 y pico de años, cuando se fue a estudiar a París y después se fue a Estados Unidos, bueno, obviamente todo lo que vivió, todo lo que sintió, está ahí dentro de sí mismo. Entonces vamos a pasar a escuchar un poquito algo de Villalobos.
Pincelada Francesa, descubre... ¿Me escuchan? Vale. Vale. Con o sin pincelada y sin apoyarnos en los conocimientos de la escuela francesa, por donde pasaron muchísimos de los músicos más importantes de Sudamérica, piensen que en aquel momento la mirada, digamos, altamente cultural estaba puesta en Europa, que era el lugar donde, digamos, se impartía este conocimiento. Y bueno, así como en España también hubo muchos compositores que se desplazaron a París para tomar clases, en Sudamérica también. Pero la música de él evoca su tierra. Hay ese lamento, esa sensación que es propia de la música brasileña, ¿no? De la samba, ¿no? De la samba, que obviamente podríamos buscar alguna otra obra donde, digamos, eso esté presente. Esto es identidad, porque uno escucha la música de Villalobos, ¿no? Después de escucharla bastante tiempo, de entenderlo, porque ¿qué es lo que hacemos para poder reconocer una música? Decodificar, o sea, escuchamos, reconocemos, tomamos esos elementos y esos elementos son los que después nos ayudan a reconocer patrones de recursos en la música, lo mismo que pasa en la pintura o en cualquier arte, hasta en una película decimos, mira, esta escena es propia de, ¿no? O esto lo hace siempre. Bueno, esos son gestos. Y en Villalobos esto lo tenemos. Como les digo, siempre como velado por este conocimiento académico que él, digamos, profundiza en Europa. ¿Y por qué? Porque una cosa sería trabajar con los instrumentos tradicionales, que es un poco lo que se está haciendo ahora, es mezclar, fusionar instrumentos tradicionales de diferentes culturas con instrumentos acústicos, ¿no? A mí, yo estuve en un proyecto muy lindo hace muchos años en Taiwán, ¿no? Trabajando sobre, por ejemplo, la flauta de bambú, el violín chino dentro de la orquesta. O sea, es todo un desafío, ¿no? Porque hay otra sensación de escucha, pero eso también está, digamos, tratando de emerger y haciendo fuerza dentro del mercado creativo, porque hay mercado. Y ¿qué significa? Es recuperar nuestra identidad a través de los instrumentos que pueden ser propios y tradicionales, pero a su vez, digamos, tratar de compaginarlo con otro material, ¿no? Puede ser también inclusive, no sé, trabajar con instrumentos tradicionales y música electroacústica. ¿Qué sucede con Villalobos? Bueno, esto, que él no olvidó nunca sus orígenes, nunca, jamás, y en toda su música estos gestos los tenemos. Entonces yo los invito a que sigan rastreando, buscando material, sobre todo las bajianas brasileñas, que son muy bellas, y pensar que cómo es posible, aún con una plantilla instrumental, como puede ser un cuarteto de cuerdas, su orquesta o lo que sea, seguir con nuestros propios gestos, con nuestra propia identidad, porque ese gesto no está solamente en el instrumento, ¿no?, con el que se evoca, sino en el gesto musical, ¿no? Eso es lo más importante, no perder de vista cuál es ese gesto. Vamos a seguir con la otra slide. Les presento a Carlos Guastavino. Una suite que se llama Las Niñas para dos pianos. Samba. Samba con Z, ¿eh?
todo el día escuchando Guastavino. Todavía me acuerdo la primera vez que cuando entré al conservatorio iba caminando por los pasillos como todo el mundo, y el conservatorio lo que tiene eso que hay de las aulas va saliendo todo, te invaden, ¿no? Todos los instrumentos, y alguien estaba tocando algo de Guastavino y yo me quedé tan impactada que abrí la puerta del aula, me miraron mal, por supuesto, y les pregunté, digo, ¿qué es eso que estás tocando? Entonces me dijeron, no, es una obra de Guastavino, y yo dije, tengo que conseguirla, y empecé. No teman nunca preguntar por algo que les gusta, jamás, ese es mi consejo. Como ven, la corriente folclórica de Guastavino es muy presente y muy romántica. Guastavino fue un gran pianista, una persona, digamos, que desarrolló su vida profesional a través del piano, incluso llegó a tocar con la orquesta, no sé si Filarmónica de Londres, o sea, era una persona realmente muy activa, y su escritura pianística evidencia su conocimiento clarísimo del instrumento. Pero, como les digo, su recurso, su identidad que tenía que ver con el folclore está presente prácticamente en casi toda la obra de él. No va a haber ninguna obra que escuchemos donde esto no suceda. Vamos a ir al otro ejemplo que está... A ver. Sonata número 1, perdón, no, que quiero decir es una cosita. Esta sonata de Ginastera, la número 1 para piano, bueno, es una obra prácticamente emblemática, ¿no? Porque todos los que estudian piano en Argentina quieren tocarla y tienen que tocarla, ¿no? Evidentemente, pero es una obra de una fuerza donde él toma un folclore, digamos, prácticamente idéntico al de Guastavino, pero él ya no le da una visión romántica. Él había viajado a Estados Unidos, estuvo en contacto con toda la música neoclásica, digamos, muy influido, ¿no? por Bartók. Entonces van a encontrar como bastante cosa percusiva, pero dentro de esa incorporación de un concepto percusivo vamos a encontrar los gestos de la música folclórica.
Vale, bueno, es muy poderosa, es muy poderosa la música de Ginastera, de este periodo, ¿no? O sea, siempre busquen las danzas argentinas, bueno, después si a alguno le interesa yo les puedo pasar nombres, títulos de obras para que, digamos, si quieren trabajar en clase, estudiarlas o lo que quieran. Les cuento algo muy divertido. Yo estaba haciendo la carrera de educación musical y me tocó hacer las prácticas en jardín de infantes. Era muy duro, porque yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y me acuerdo que elegí la consagración de la primavera de Stravinsky para hacer con los chicos. Entonces los hice, digo, nos vamos a imaginar que estamos como en la luna caminando. Y los chicos estaban totalmente alucinados. Y claro, obviamente yo también de la respuesta. Y vuelvo a este tema, ¿no? Hay que usar la imaginación, nada más que eso. Lo demás está todo listo. Como ven, Ginastera tenía mucha imaginación. Era un grande. Y esta obra tiene algo muy interesante, porque al margen de trabajar con los elementos folclóricos desde un punto de vista piano percusivo, digamos, muy difícil, él se somete a la voluntad y a la jerarquía de una forma, como la sonata. Porque la sonata, digamos, no hay nada más riguroso, digamos, preestablecido como forma que el trabajo de una sonata. Entonces, lo difícil, ¿no?, es justamente con estos elementos, con estos recursos, generar un material nuevo, propio, pero que encaje dentro de una forma comprensible. Porque eso es lo que tiene, ¿qué es lo que hace que la música sea comprensible o entendible? Nuestra capacidad de poder recordarla. Nuestro oído es la guía más importante que tenemos, ¿no?, a la hora de entender la música, de reconocer esos elementos. Entonces, bueno, acá estamos viendo ahora entrando en la reposición. Otros dirán, como dijo Debussy, no me acuerdo en qué anécdota famosa, que estaba escuchando un concierto y una sonata y dicen, me voy porque empieza la reposición. Él odiaba todo eso, entonces él se levantó y se fue. Pero bueno, nos levantemos o no nos levantemos, hay que entender que tal vez ha sido la forma más importante de todo lo que sería la construcción de la música en Occidente. Es la forma. No sé si coincidís conmigo, José Luis. Sí. Vale. Bueno, gracias. Pasamos por Ginastera con otro folclore, como les digo, también folclore del mismo sitio, de la misma región, pero con una visión totalmente diferente. Uno lo mira desde el lado romántico, otro lo mira desde el lado más percusivo, más telúrico. Es muy interesante que si tienen tiempo escuchar lo que es la sonata completa, porque realmente hay un movimiento que evoca así como si fuera todo un misterio dentro de la pampa, ¿no? O sea, como algo, yo me imagino, ¿no? Porque uno imagina qué hace cuando uno escucha música. No estamos pensando, ay, el do, re, uy, qué mal que hizo esto, la ligadura. No, o sea, tenemos que entregarnos a lo que escuchamos, que es como la única forma que tenemos de disfrutar. Y uno escucha esa música y se imagina, no sé, esa pampa ahí, o sea, haciéndose como especies de rollos de paja dando vueltas, o sea, como si fuera una cuestión prácticamente fantasmagórica. Escúchenlo porque vale la pena. Vamos a seguir con la otra diapositiva. ¿Ya está? ¿Ya son la 1? No. Ah, a las 12. No, falta vale. Vale, a las 12, ¿no? ¿Tenemos que terminar? ¿Qué hora son? 11:30. ¿11:30? Sí. Vale. Bueno, queda poquito. Vamos a Cuba. De Cuba dije que íbamos a escuchar algo de Leo Brouwer, porque Leo Brouwer para mí es el más grande de todos y porque aparte está vivo y es una persona maravillosa. Él, bueno, todo el repertorio de él. ¿Hay alguno que sea guitarrista? Ah, bien, entonces sabés bien de qué te hablo. Vale. Bueno, la aportación de él como al repertorio de la guitarra es algo, bueno, o sea, imposible de equiparar con ningún otro compositor. Todo lo que él ha escrito prácticamente está siendo tocado en cualquier lugar del mundo. Uno cierra los ojos y está sonando Leo Brouwer. Eso es algo muy difícil dentro de los compositores actuales, porque algunos dicen, bueno, ¿y qué se escucha hoy? Se escucha de todo, pero algún compositor vivo que esté sonando, y mira, yo puedo decir, nombra a Leo Brouwer, Arvo Pärt, también, otro.
Otro que uno está en todos lados. Vamos a escuchar algo muy cortito, para guitarra, obviamente, y aunque es una música que, digamos, van a ver incluso en la escritura, digamos que ya hay una ruptura de las barras de compases, es una música de mucha búsqueda tímbrica, se perciben, ¿no?, estos elementos propios de su identidad. Espero que no me salgan publicidades, perdón. Tal vez todo el mundo conoce Un día de noviembre, hay obras realmente muy, muy conocidas. Esta aporta cosas que tienen que ver, por ejemplo, incluso hasta con una estética minimalista, porque de eso también se trata, ¿no?, de incorporar elementos nuevos, pero siempre con el gesto propio, ¿no?, de su identidad. Como él ha sido un gran guitarrista, es director y bueno, tiene una formación muy importante, está claro que a la hora de explorar y de componer para el propio instrumento de uno, siempre, digamos, los avances son muy, muy, muy grandes, ¿no?, a lo largo de la historia de la música. Por ejemplo, en las cuestiones de los conciertos para piano, no sé, uno escucha el concierto de Prokofiev, todos los conciertos, y te das cuenta que este señor, aparte de escribir todo eso de extrema dificultad, lo tocaba. O sea que hay mucho control propio del dominio del instrumento y sobre todo la posibilidad de explorar, ¿no?, porque uno explora realmente cuando conoce. Vamos a ir ahora a la siguiente... Bueno, está propuesta, ¿no? Cuba, vamos a ir a Costa Rica, vale. Vamos a escuchar un fragmento de una obra de Roberto Sierra.
Roberto Sierra también está vivo, como les digo, está en el Facebook, se lo puede escribir, decirle hola, escuché esto tuyo que me encantó. Y como les digo, estamos trabajando con un grupo de cámara, un cuarteto de cuerdas ya consolidado desde el año 1700 y podemos hacer música totalmente actual sin olvidarnos de la identidad. Esto que yo les propuse hoy fue así como una recorrida para que vean que estos retos, ¿no?, en los cuales se titulaba mi charla, el título Los retos, ¿no?, de la composición, de la creatividad y de la identidad, son totalmente posibles de conseguir y de lograr un éxito siempre y cuando, digamos, tengamos en cuenta de dónde venimos, quiénes somos y tengamos los elementos y las herramientas necesarias técnicos para realizar nuestra creatividad en el ámbito que sea necesario. Como les dije, esto solamente desde el punto de vista de la composición. Ustedes van a tener a su cargo muchas tareas seguramente en la vida y espero que esto les ayude a pensar que la creatividad es necesaria para vivir. Sin eso prácticamente estaríamos trabajando como autómatas. Me dieron ganas, pero no sé, les voy a preguntar. ¿Les gustaría escuchar algo mío? ¿Saber un poco? Bueno, vale. Vamos a buscar en YouTube, ahora te ayudo yo. Les voy a poner algo y con eso voy a cerrar, porque está bien, yo les hablé de toda la identidad, pero escuchen la mía. Les voy a poner un fragmento del concierto para violín con el cual gané el Latin Grammy en el año 2014. Y en YouTube está. Hay extractos. ¿Ves el tercero que dice extractos? Sí. Este es un video bastante casero que hicimos, pero bueno, está, digamos, como fragmentado el concierto para violín. Pero bueno, les presento la obra que se llevó el Grammy hace 2 años. ¡Qué emoción!
Bueno, gracias por escuchar un pedacito de mí. Pueden buscar más y nada, por ahí está dando vuelta el videoclip que hice para mi último disco, que se llama Irremediablemente Buenos Aires. O sea, evidentemente es irremediable para mí lo de Buenos Aires. Y bueno, si lo escuchan, nada, van a ver el último trabajo que hice, que salió hace un par de meses. Y bueno, sigo trabajando todo lo que pueda. Soy bastante vaga, reconozco como compositora. Como tengo una vida personal complicada, a veces hay que sacar tiempo. Pero bueno, yo les quiero agradecer muchísimo haber estado conmigo, compartir esta primera parte de la mañana. Espero que se hayan quedado con cosas lindas para pensar. Como les dije, que traspasen esa puerta y piensen que algo nuevo puede pasar, algo creativo, algo diferente, que puede cambiar el curso de lo que piensan, de lo que hacen. Saben dónde estoy, soy una persona totalmente accesible, estoy en las redes, estoy en el conservatorio, estoy en no sé dónde estoy, o sea que pueden escribirme si quieren consultarme algo, comentarme algo, aquí estoy y nuevamente, bueno, agradecer a Chema y a la gente que me ha invitado a hacer esta apertura del curso y seguramente van a sacar cosas muy positivas de todo lo que van a ver a lo largo de estos días. Muchas gracias. Ah, sí, me encantaría si alguien me quiere preguntar algo. Yo ya hablé mucho. Pregunten lo que quieran. ¿En cuál conservatorio trabajas? Trabajo en el Conservatorio Superior de Castellón. Hace, no sé, como 10... No, en realidad hace 14 años que estoy en el conservatorio, pero bueno, estuve dando vueltas primero a Alicante, Valencia y Castellón. Pero estoy acá. Sí, si me pregunta si tengo obra de guitarra, sí, por supuesto. Tengo una que se llama Tres Colores Porteños, que es rojo, no, azul, gris y rojo, que bueno, esa me está dando muchas satisfacciones porque la están tocando muchísimo. Después tengo una suite para guitarra y flauta, que está en este último disco, y unas canciones para guitarra y barítono también. Donde se consigue la partitura de los Tres Colores está en Piles. Pero bueno, yo, digamos, bajo secreto de sumario te puedo pasar un PDF sin que se enteren. ¿Más preguntas? ¿El director puede preguntar? Por supuesto. Bueno, la verdad que sido preciosa, como una idea inaugural de este curso. Y ya he visto una frase que es magnífica y es: hay que crear algo nuevo dentro de una forma comprensible. ¿Has dicho? Sí. Es que eso es, para mí, desde el punto de vista de docente, desde el punto de vista de Jazzman, es el 100% de la creatividad. Crear algo nuevo con elementos viejos. O sea, pienso yo, Totalmente. Me ha encantado esa frase, crear algo nuevo dentro de una forma comprensible. Exactamente. Como la evolución de la sonata, ¿no? Las sonatas clásicas, románticas. Es que la forma que tenemos de comprender y de entender las cosas son basar nuestro conocimiento en aquello que ya tenemos incorporado. Entonces, a partir de eso es donde podemos incorporar cosas nuevas, o sea, evolucionar en ese conocimiento. Por eso dije crear algo nuevo dentro de lo que ya conocemos. Eso es muy difícil, pero se puede, ¿eh? Se puede. Y después me ha gustado mucho cuando has dicho, mi música suena a Buenos Aires. No puedo renunciar a mi identidad. Entonces la pregunta es, ¿qué relación hay entre, vamos a decir, nacionalismo y creatividad? O identidad y creatividad. ¿Uno cuando tiene más identidad o es más nacionalista, es más creativo? ¿O? No, porque para ser creativo, o sea, uno puede ser muy nacionalista. Que se están riendo. Estamos hablando de nacionalismo en música, ¿eh? No, cuidado, no empezó en sí, no. Es que es un tema muy interesante para debatir. Uno puede ser muy nacionalista, o sea, de hecho los argentinos somos muy nacionalistas, muy pesados, con la banderita, el himno, cosa que acá está obviamente todo, digamos, asociado a otra historia, ¿no? Uno puede ser muy nacionalista, pero no ser creativo, porque el hecho de ser muy nacionalista nos implica apropiarnos de esos gestos, de esa cultura nacional y no tener que generar los nuestros, porque total ya están hechos. O sea, todos escuchamos una música, tomamos una cierta actitud en determinadas situaciones porque culturalmente es así, pero tal vez no ser creativo. La música lo que nos permite es tomar esos elementos, esa identidad, filtrarlas por nuestra propia, digamos, esencia y generar lo nuevo. Ya
Bueno, me quedan 2 o 3 más, ¿eh? Pero bueno. Vale, vamos a tomar un café. Una vez estuve de tribunal en un trabajo de investigación sobre la música de Carles Santos. Y estaba el doctorando, y yo le pregunté, y estaba presente también Carles Santos, Ajá. y le pregunté al doctorando, dime 3 características de la música de Carles Santos. Así que, Claudio Montero, ¿me puede decir 3 características de su música? Vale. ¿Sea identificativa? Sí, soy neorromántica. ¿Neorromántica? Totalmente neorromántica, porque el romanticismo desgraciadamente ya pasó y lo mío es un romanticismo nuevo, pero sigue siendo romanticismo. Soy urbana, porque mi música refleja la urbanidad, la ciudad en la que viví, constantes cambios, ¿no? Muy, o sea, como es Buenos Aires, ¿no? De pronto uno se detiene, corre, hay que volverse loco porque se perdió el metro y hay que tomar un bus, y eso somete a un estrés increíble, y eso exactamente es lo que se ve en mi música. Neorromántica, urbana y ay. Yo creo que de Navarra lo que tengo de mi papá es que soy bastante cabeza dura. Porque cuando cuando decidí grabar este primer disco, esta fue mi primera producción, yo estaba en la sala de grabación, grabé en Buenos Aires y no me voy a olvidar nunca. Empecé a escuchar la música y yo dije, ay, yo tengo que ganar un Grammy. Y entonces todos me miraban y me decían, esta está loca, realmente. Entonces cuando guardábamos los archivos me preguntan, ¿qué nombre le ponemos a la carpeta? Y yo le puse a esa carpeta Camino al Grammy. Y cuando levanté el Grammy un año después de todo eso, porque obviamente el proceso es muy largo, ya eso requeriría una charla completa, todas aquellas personas que me miraban como diciendo qué loca que estás poniéndole Camino al Grammy a esto, se quedaron bastante sorprendidos. Pero por eso soy muy cabeza dura, porque yo dije, ay, yo voy a ganar un Grammy. ¿Y saben qué les voy a decir? Que quiero ganar otro. Así que síganme porque espero tener buenas noticias este año. Y ya la última, que es la más importante. Con lo guapa que estás en el vídeo, ¿por qué te has cortado el pelo? Vale. Existe... Vale, esto es una pregunta que me hace todo el mundo, pero bueno, yo les cuento algo que eso está muy divertido. Mi primera vida, porque yo siempre digo que tengo varias vidas, antes de dedicarme a la música profesionalmente, yo fui azafata de una línea aérea, de esas que están, "May attention please, passengers, man", bla, bla, bla. Volé 8 años en una línea en Aerolíneas Argentinas. Entonces usábamos el pelo corto, porque era un rollo el pelo largo. Y entonces hace poco me agarró así como un ataque de decir, ¡ay, ya no soporto más este pelo! Y bueno, me lo corté. Ahora estoy un poco arrepentida, pero como sé que crece, no me preocupo. Pero mi identidad... Es algo que me preguntas. Mi identidad es con ese pelo. Pero bueno, yo sé que va a crecer. Igual sigo siendo yo misma, pero tengo que tener un poquito de paciencia. Pero bueno, gracias por estar acá. Y nada, nos liberamos para ir a tomarnos un café, un cigarrillo o lo que sea. ¿Vale? Y los que quieran me pueden buscar por donde saben. Estoy en Facebook, estoy en mi página web, está mi correo. Así que bueno, nada, con confianza me pueden escribir, sin problemas. ¿Vale? Muchas gracias.